según su forma, ¿no? Como, digamos, como uno lo siente, ¿no? Como uno lo siente el dolor abdominal. Puede ser, sí, dolores abdominales urentes o tipo ardor, dolores opresivos o gravativos, dolores retorcijos, dolores lancinantes, dolores tipo punzada, etc. Entonces, el dolor abdominal es un síntoma común en la práctica clínica, no solamente es un dolor que es un síntoma y es un problema que debe manejar, los médicos generales manejan en su práctica clínica frecuente, ¿no? Este problema y debe ser conocido bien, ¿no? Por el médico general. Un síntoma común. En este caso, la aparición repentina o progresiva, bueno, está asociado al inicio, forma del inicio del dolor, ¿no? Y al curso del dolor. Ahora, el dolor abdominal agudo al cual nos vamos a referir en las próximas diapositivas, es importante el dolor abdominal agudo porque este dolor puede estar asociado, puede ser la primera manifestación de una enfermedad que requiere tratamiento quirúrgico. Y por eso es importancia saber identificar y saber descartar el problema quirúrgico, ¿no? Y este problema quirúrgico, una de las causas más frecuentes de enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico es la apendicitis aguda. Y cuando uno está frente a un paciente con dolor abdominal, siempre debe estar en su mente descartar algún problema quirúrgico, ¿no? Porque los problemas quirúrgicos, si no se descartan, no se diagnostican a tiempo, pueden significar la muerte del paciente, ¿no? Si no se diagnostica adecuadamente a tiempo. Bueno, el abdomen agudo, o dolor abdominal agudo, es una causa frecuente de consulta en emergencia. Y causa frecuente de consulta en cualquier consultorio de médico de medicina general. Incluso hay en ancianos mayores de 65 años es una causa mucho más frecuente, ¿no? Hasta 63% puede llegar en algunas estadísticas. Entonces, hay muchas causas de dolor abdominal agudo. Siendo una de las más frecuentes, los dolores inespecíficos. Estos dolores inespecíficos significa que no están asociados a un problema quirúrgico ni a una enfermedad específica, ¿no? Como una gastroenteritis, una enfermedad biliar, una enfermedad de vesícula, pancreatitis, etcétera, no está relacionado. No se sabe la causa. Probablemente incluso sea este dolor abdominal inespecífico manifestación de un dolor abdominal crónico, ¿no? Que está empezando.
que en ese momento no es latente, pero está empezando, ¿no? El dolor abdominal crónico tiene que empezar necesariamente como agudo, ¿no? Pero como en el tiempo va a persistir, ¿no? Y recién se le va a catalogar, digamos, como crónico. La segunda causa del dolor abdominal agudo es la apendicitis, ¿no? Hay muchos reportes estadísticos. Y otras causas frecuentes son, ¿no?, enfermedades del tracto biliar, colecistitis, colelitiasis, obstrucción del intestino, obstrucción intestinal, patologías ginecológicas, pancreatitis, cólicos renales, neoplasias, diverticulitis, etc. También el dolor abdominal agudo puede ser explicado por otras enfermedades no digestivas, ¿no? Como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, neumonía basal también puede ser una causa del dolor abdominal, y trastornos raros, ¿no? Como porfirias agudas, etc. Ahí no están las gastroenteritis agudas, ¿no?, que también causa del dolor abdominal, pero en este caso las gastroenteritis agudas cursan con síntomas de diarrea, vómitos normal, ¿no? Por ahí de repente no lo ponen, pero es una causa frecuente, ¿no? Que cursa también con náuseas, vómitos, dolor abdominal. Ahora, bueno, hay una base fisiopatológica, ¿no?, del dolor abdominal. El dolor abdominal que estamos hablando es por el daño que se produce en un órgano digestivo, como por ejemplo en el apéndice, ¿no? O de repente la distensión del intestino asociado a un problema de repente de gastroenteritis aguda, o la contracción del intestino asociado a una irritación de la mucosa intestinal debido a una infección bacteriana. El inicio del dolor abdominal empieza en el daño, en la inflamación, en el daño, ¿no?, en el epitelio o en la contracción del músculo. Ese es el inicio del dolor abdominal. Pero este daño o esta contracción, este estímulo, esta generación del dolor abdominal a través de un daño, de una inflamación o de una contracción de un músculo, tiene que convertirse en un estímulo eléctrico que viaja a través de los nervios, ¿no? La conversión de este estímulo físico, hay un estímulo físico, ¿no?, inflamatorio, contracción, etc. Ese estímulo físico se convierte o se traduce en un estímulo eléctrico. Eso se llama traducción del dolor, transducción. El estímulo químico, físico, se convierte en estímulo nervioso, eléctrico, que viaja a través de los axones, ¿no?, de los nervios sensitivos. Viajan primero llevando este estímulo de dolor, que en un inicio es un estímulo eléctrico nada más, viaja hasta la médula espinal, y de la médula espinal se cruza, ¿no?, como recordarán su anatomía, hay entrecruzamiento, ¿no?, de fibras, luego asciende por las vías espinotalámicas hasta llegar, pasando primero por los tálamos y luego para llegar a la corteza somatosensitiva, ¿no? Y allí recién ese estímulo mecánico eléctrico inicial que se produjo en el intestino, en el órgano digestivo, se traduce en molestia, ¿no?, una sensación de punzada, de cólico, etc., ¿no?, de dolor. Y ese estímulo recién se hace consciente, ¿no?, en ese momento cuando ya el estímulo llega al cerebro. Entonces, hay un inicio del dolor, una
conversión de este estímulo en estímulo eléctrico que viaja por los nervios hasta la corteza cerebral donde se hace consciente. Entonces, la secuencia del dolor es primero el origen, la injuria, ¿no? Lo que produce el dolor, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es la conversión de este estímulo al estímulo eléctrico, ¿no? La transducción del dolor. Y una vez ya hecho el estímulo eléctrico, este estímulo viaja por los nervios, ¿no? Eso es la transmisión del dolor, o sea, la transmisión de esta injuria, de esta señal, a través de los nervios como un impulso nervioso, ¿no? Viaja por las fibras nerviosas hasta, bueno, pasa por la médula espinal donde se produce una modulación del dolor, se puede atenuar el dolor en algunos casos o a veces se puede acentuar, ¿no? Dependiendo de enfermedades que puede haber en la médula espinal. Si es normal la médula espinal, probablemente haya atenuación del dolor en alguna manera, de alguna forma, porque a nivel de la médula espinal hay liberación de mediadores opiáceos, por ejemplo, naturales, que pueden controlar el estímulo doloroso, ¿no? Y hacerlo más leve, digamos, más leve en el momento final, ¿no? Cuando lo vamos a percibir. O sea, en la médula espinal hay una modificación del dolor, ¿no? A través de la liberación de sustancias químicas como las neuroendorfinas, que son opioides endógenos. Entonces, en la médula espinal se realiza la modulación de este estímulo nervioso. Y finalmente llega a la corteza cerebral donde se percibe el dolor. Finalmente, ¿no? En más o en menos se va a llegar a percibir. No todo. Por estos pasos, estas secuencias del dolor, y por las variaciones individuales que existen en esta secuencia del dolor, hay variaciones entre cada persona, hay variaciones en esta secuencia. El dolor no es igual, ¿no? De una persona a otra, siempre es variable. Puede ser parecido, pero siempre es variable. Eso nunca va a ser igualito, ¿no? De uno a otro. Puede ser más, puede ser menos, puede ser un poco diferente, ¿no? Siempre. Bueno, la transducción del dolor está asociado al hecho de que cuando se produce el daño químico, daño, digamos, inflamatorio en el órgano digestivo, esto va asociado a veces a cierto grado de inflamación, ¿no? Cierto grado de daño de las células. Al haber cierto daño de las células, puede haber afectación de las membranas celulares, ¿no? Que finalmente van a liberar. La membrana celular tiene fosfolípidos, ¿no? Dentro de sus componentes. Eso a la vez se degrada en ácido araquidónico, ¿no? El ácido araquidónico es a su vez sustrato para la producción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son sustancias, junto con otras sustancias, son sustancias que se producen en mayor cantidad cuando hay un daño en un órgano, en cualquier órgano, ¿no? Hay un daño, digamos en este caso en el abdomen en general. Al haber un daño hay liberación de estas sustancias como prostaglandinas o como sustancias
bradiquinina, calicreína, histamina, etc., que son sustancias que favorecen la conversión del estímulo químico, mecánico, en estímulo eléctrico, ¿no? Que luego viaja por los nervios, ¿ya? A través de estas sustancias es que el nervio se sensibiliza. Entonces, estas sustancias permiten de que los nervios que conducen el dolor se sensibilicen, ¿no? Y transformen el estímulo a un estímulo eléctrico y luego viaja, ¿no? Ese estímulo en forma de estímulo nervioso. Entonces, estas sustancias que se liberan cuando hay inflamación, daño en el órgano, en cualquier órgano, son sustancias que actúan como estímulos nociceptivos, ¿no? Estimulan los nervios y a la vez que traducen el daño químico en estímulo eléctrico. Sí. Luego de producir el estímulo eléctrico, el estímulo solamente tiene que viajar por el nervio, ¿no? Por las vías sensitivas, por los nervios aferentes, ¿no? Que llevan la información desde el órgano periférico hacia el sistema nervioso. La transmisión es la prolongación del estímulo nervioso, ¿no? A través de las fibras de conducción. Que pasa primero por ganglios simpáticos y luego llega hasta los núcleos sensoriales en la corteza cerebral. La modulación del dolor es el proceso de modificación, de cambio del estímulo doloroso, gracias a que en la médula espinal hay liberación de sustancias, por ejemplo, neuroendorfinas, que modifican, que sirven para modificar el impulso nervioso, ¿no? Que viaja por las fibras nerviosas y que finalmente van a llegar hasta el cerebro, hasta el sistema nervioso. También en la médula espinal participan sustancias como la bradiquinina, calicreína, y hay otras sustancias como la sustancia P, que incrementa la percepción del dolor, y las encefalinas, neuroendorfinas, que son sustancias que atenúan el dolor, ¿no? O sea, hay algunas sustancias como la sustancia P que incrementan la percepción del dolor y otras que atenúan. Finalmente, todas estas sustancias actúan, ¿no? Y finalmente va a salir, va a haber un resultado final donde el dolor puede estar atenuado o puede magnificarse incluso, ¿no? Y así ese estímulo magnificado va a llegar al cerebro y de esa manera se puede sentir más dolor o menos dolor, puede sentir una persona más dolor o menos dolor que otra. Entonces, a nivel de la médula espinal, no solamente hay muchas más sustancias que se producen, ¿no? Que en fisiología neurológica, supongo habrán tocado más a fondo, ¿no? Obviamente en los próximos capítulos tocarán sustancias como serotonina, noradrenalina, encefalinas, incluso sustancias,
hay receptores cannabinoides del sistema cannabinoide endógeno, también hay en la médula espinal, y también receptores del sistema opioide endógeno, ¿ya? En la médula espinal, que sirve para modificar, modular el estímulo doloroso. Los medicamentos opiáceos que se dan para controlar dolores abdominales o dolores en general crónicos tienen su papel a nivel del médula espinal y también a nivel periférico, ¿no? Porque los receptores no solamente hay los receptores opioides, no solamente hay en la médula, sino en todo el sistema nervioso, incluyendo en la corteza cerebral y en los órganos periféricos. Y finalmente la percepción del dolor es la experiencia desagradable, ¿no? Consciente de este daño que se produce en el abdomen, ¿no? Y que tiene varias manifestaciones, varias formas, ¿no? Urente, punzante, etc. Y es variable, ¿no? En la corteza sensorial del cerebro. ¿Ya? A nivel post-rolándico, ¿no? Bueno, pasando a tipos de dolor abdominal, a los tipos de dolor abdominal, habíamos dicho que hay tres tipos, ¿no? Dolor visceral, dolor somático, parietal, dolor referido. Hay ciertas diferencias, ¿no? Especialmente en los dos primeros. El dolor visceral se produce en órganos abdominales cubiertos de peritoneo visceral. Es de tipo sordo, difuso, mal localizado. El dolor, bueno, continuando con el dolor visceral, las vías sensitivas, las vías de los nervios aferentes viajan hasta nervios simpáticos, ¿no? Y de allí van a la médula espinal, a las astas dorsales de la médula espinal, se cruzan y luego ascienden recién por toda la médula espinal hasta la corteza cerebral. El dolor visceral a nivel abdominal se produce, por ejemplo, por estiramiento de un órgano hueco o por contracción, o sea, por distensión. Cuando el órgano intestinal, por ejemplo, se llena de aire, se distiende, eso es un mecanismo para generar dolor, como un mecanismo físico de distensión de las fibras nerviosas. O con la contracción del músculo, ¿no? Igual es un mecanismo para iniciar el dolor abdominal. Pasen. En órganos sólidos, la distensión de la cápsula, por ejemplo, la distensión, el hígado tiene la cápsula de Gleason, la distensión de la cápsula de Gleason genera dolor. ¿Y cuándo puede haber distensión de la cápsula de Gleason? Cuando hay una inflamación aguda del hígado, ¿no? En hepatitis agudas nada más puede haber distensión de la cápsula de Gleason, una distensión aguda. En otras enfermedades crónicas como hígado graso, cirrosis, es un problema crónico, no hay una distensión aguda de la cápsula, no va a haber dolor. En hepatitis sí podría haber dolor agudo por distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? En el páncreas igual, el páncreas se inflama agudamente y pues, es un mecanismo de dolor, ¿no? Aparte de otros mecanismos de dolor abdominal. Alteración de la irrigación del órgano digestivo producido por trombosis, por ejemplo,
arterias o venas a nivel abdominal, es un mecanismo de dolor abdominal, ¿no? En este caso, por falta de aporte de oxígeno, ¿no? por isquemia de los tejidos comprometidos, hay liberación de mediadores, de estos mediadores inflamatorios por muerte de los tejidos, ¿no? Liberación de serotonina, histamina, bradykinin, citoquinas, que generan prostaglandinas que estimulan las fibras nerviosas de dolor, ¿no? O en inflamación de los órganos, ¿no? Cuando hay inflamación inicial de la apendicitis, cuando hay inflamación del intestino por una colonización bacteriana, es un mecanismo de inicio de dolor abdominal en forma de dolor visceral, ¿no? De un dolor sordo inicialmente. O sea, la apendicitis inicialmente presenta un dolor abdominal sordo, inicialmente a nivel del epigastrio, sordo, pero rápidamente la apendicitis progresa, ¿no? Aún migra el dolor hacia abajo, fosa ilíaca derecha, ya cuando se localiza en fosa ilíaca derecha ya es un tipo de dolor parietal, ¿no? Porque ya está comprometido ya el peritoneo parietal. Y eso sucede en órganos, ¿no? Bueno, el dolor visceral tiene estas características. El dolor es sordo, mal definido, difuso, mal localizado. ¿Por qué sordo? Porque los órganos, digamos, tienen una inervación difusa, ¿no? No es en un punto nada más. Por eso es que la percepción de dolor que sentimos no es en un punto, ¿no? Porque la densidad de nervios que llevan al estímulo doloroso es disperso. Bueno, localizaciones frecuentes de dolor abdominal. La zona del epigastrio, cuando hay dolor sordo en el epigastrio, nos hace pensar a veces en gastritis, úlceras, problemas de páncreas también, problemas de vesícula también, de hígado eventualmente también, y la primera parte del intestino delgado también. Mesogastrio, netamente problemas intestinales, y el número 3, hipogastrio, asociado a problemas de colon o órganos genitales, recto. El segundo tipo de dolor es el dolor somático parietal y se debe a que el estímulo del dolor está originado en el peritoneo parietal, ¿no? O sea, el peritoneo parietal está comprometido, ¿no? Con algún daño, ¿ya? Porque ahí se origina el dolor abdominal. Las fibras nerviosas viajan a través de raíces nerviosas espinales, ¿no? Sobre todo los nervios van a hacer sinapsis a nivel de nervios espinales de D7 a L1. Las características del dolor somático parietal es un dolor puntual, ¿no? Más circunscrito, bien localizado, es más intenso, es más brusco habitualmente y también se agudiza con los movimientos, ¿no? Con la tos, con la respiración, al saltar se puede, al pujar aumenta, ¿no?
el dolor abdominal. El estímulo que genera dolor somático o parietal generalmente es inflamatorio, asociado a inflamación, a crecimiento bacteriano, como es en el caso de la peritonitis, estímulos químicos también como el ácido clorhídrico que irrita el peritoneo parietal en la perforación de vísceras huecas. O la bilis, también que puede irritar el peritoneo parietal. Y el dolor referido es un dolor que está asociado, bueno, que puede estar asociado tanto al dolor parietal como visceral, en el cual la localización del dolor no corresponde al órgano que está dañado, no corresponde, sino, digamos, un dolor referido de apendicitis, digamos, de colecistitis aguda, clásico, o de problema de vesícula, o de vía biliar y radiación al hombro, ¿no? El hombro no tiene nada que ver en este caso, ¿no? O el dolor del infarto agudo de miocardio, ¿no? El corazón es el que está dañado, pero en forma referida, la cara interna del brazo, ¿no? Pues vas a sentir, ¿no? Como dolor referido. A eso se refiere, ¿no? A la localización diferente al órgano que ha originado el dolor, el estímulo doloroso. Pase, señorita, hay que venir temprano, señorita. ¿Y esto, por qué se da este dolor referido? Porque las vías nerviosas del hombro, digamos, de las vías aferentes que vienen del hombro a la médula espinal, llevando cualquier información, coincide a nivel de médula espinal con las mismas fibras nerviosas que lleva el dolor, el estímulo doloroso, del estómago, de la vesícula. Mismo sitio, entonces, como es en el mismo sitio, en la médula espinal, al final, esa información viaja al cerebro, ¿no? Y el cerebro lo interpreta como que me está doliendo también el hombro y esto. O sea, dos sitios puede estar doliendo, ¿no? Eso es el dolor referido. El dolor referido es una segunda localización de dolor, ¿no? Además del dolor inicial, visceral, del órgano responsable del dolor abdominal. Puede ser en el hombro, en la clavícula, o en el hipocondrio derecho, en la región lumbar o retro interescapular, a veces en la pancreatitis, o lumbar en la pancreatitis. La vesícula también puede doler en la región dorsal izquierda, ¿no? O mejor dicho, dorsal derecha. Y el páncreas en la región dorsal izquierda, lumbar izquierda. Bueno, las causas que generan dolor abdominal no solamente están circunscritos a problemas abdominales netamente, ¿no? Así hay problemas intraabdominales que debemos conocer y hay también otras causas extraabdominales que debemos conocer. Dentro de las causas intraabdominales, las que producen inflamación del peritoneo y por lo tanto dolor de tipo parietal, pueden producir dolor parietal, perforaciones en la cabeza, apendicitis en la cabeza, peritonitis bacteriana espontánea, diverticulitis aguda, sobre todo ya complicadas, pancreatitis agudas complicadas, colecistitis agudas, colangitis agudas, enfermedad pélvica inflamatoria,
y otras más, ¿no? Enfermedades raras. Por trastornos de la mucosa visceral, ¿no? Enfermedades gastroenterológicas como úlceras pépticas, la misma gastritis aguda de cualquier causa, o crónica también, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, diarreas infecciosas, esofagitis, etc. Obstrucciones de órganos como obstrucción intestinal, obstrucción biliar, cólicos renales, también, ¿no? Causa del dolor abdominal. Distensión capsular aguda, sobre todo enfermedades agudas, ¿no? Como hepatitis aguda, trombosis de venas suprahepáticas derechas, las suprahepáticas, que drenan la sangre venosa del hígado, que se llama síndrome de Buchiari, pielonefritis o infecciones urinarias agudas, ¿no? A nivel de la pelvis renal o del mismo riñón, pielonefritis aguda, abscesos tubováricos, quistes ováricos rotos, endometritis aguda, embarazos ectópicos, etc. Pueden explicar, son explicados por distensión capsular. Trastornos vasculares, cualquier enfermedad que altera la irrigación sanguínea, ¿no? Arterial o venosa, isquemias intestinales, ya sea por trombosis arterial o venosa, aneurismas de la aorta, infartos esplénicos, etc., necrosis tumoral y trastornos funcionales. En realidad, trastornos netamente funcionales, síndrome de intestino irritable, patrocido dolor abdominal, generalmente crónico, ¿no? Ya, como estos problemas funcionales casi siempre son crónicos, no son agudos. Para decir trastorno funcional, ya, bueno, según la clasificación de Roma 4, tienen un tiempo que deben de cumplir, ¿no? Unos criterios. Uno de los criterios es la cronicidad, la intermitencia. Intestino irritable, displasia funcional, dismotilidad esofágica. Funcional. La gastroenteritis viral no es funcional, ¿no? Está mal, un error. Causas extraabdominales, enfermedades neurológicas, ¿no? Por ejemplo. Una de las causas frecuentes de dolor abdominal, más o menos frecuentes, es el herpes zóster, ¿no? El herpes zóster, si es que te da a nivel abdominal, te va a dar un dolor abdominal agudo intenso, ¿no? Inicialmente, y después de unos días recién va a salir unas lesiones en la piel, ¿no? Tipo ampollas, vesículas. Bueno, cuando lo ves ya recién dices, no, es herpes. Pero inicialmente hay un dolor abdominal, ¿no? ¿Ya? Que puede parecerse a cualquier problema abdominal, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? Hay que saber diferenciar de otras enfermedades digestivas. Otras radiculopatías también, ¿no? Pueden producir dolor abdominal. Trastornos musculoesqueléticos asociados a fibromialgia, una enfermedad crónica que se caracteriza por dolores abdominales crónicos en cualquier parte del cuerpo, inclusive también a nivel abdominal. Dolor abdominal puede producir por alteraciones de músculos abdominales. El abdomen tiene músculos rectos, oblicuos, tiene músculos. Entonces, no está exento de que esté afectado por este síndrome de dolor crónico. La fibromialgia. Enfermedades cardiotorácicas, neumonías agudas, infarto del miocardio, neumotórax en piernas, etcétera, etcétera. Incluso enfermedades sistémicas, como enfermedad renal crónica con uremia, ¿no? Una elevación muy acentuada de productos nitrogenados, urea, creatinina muy elevado, genera dolor abdominal a veces. Cetoacidosis diabética asociada a elevaciones marcadas de glucosa, una complicación aguda de la diabetes, genera y debuta con dolor abdominal, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal.
como si fuera gastritis, pero hay que saber, ¿no? Otros síntomas más para saber descartar y confirmar que es cetoacidosis. Porfiria aguda, una enfermedad rara asociada a unos metabolitos del grupo M, ¿no? Se recordará, bueno, que se van a hacer una patología. Venenos de arácnidos, de arañas, etc., producen dolor abdominal, ¿no? Y dolor de insectos. La enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? También puede producir dolor abdominal. Y así una serie de causas, ¿no? Y con este gráfico vemos las localizaciones más frecuentes, ¿no? De ciertas enfermedades. Por ejemplo, localización en cuadrante superior derecho. Hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, trastornos vasculares del hígado, neumonías. Debemos de pensar, ¿no? Cuadrante superior izquierdo, vaso, estómago, páncreas, colon izquierdo, ¿no? Cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis en la cabeza, pero también puede ser enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedades ginecológicas, ¿no? Quistes ováricos rotos, etc. Enfermedad inflamatoria intestinal también, ¿no? Síndrome colon irritable también, ¿no? A nivel epigástrico, úlceras, esófago, gastritis, pancreatitis, infarto, pericarditis, así. Cada localización tiene, cuando hay dolor en una localización hay que pensar en varias posibilidades, ¿no? Pero el diagnóstico final se hace no solamente con el dolor, ¿no? Hay que ver otras características más de la enfermedad para coronar en el diagnóstico, ¿no? Un solo síntoma, es difícil que hagas diagnóstico, ¿no? Tienes que buscar más signos allá, así es esta enfermedad. Pero hay que pensar inicialmente, ¿no? El diagnóstico. Para el diagnóstico del dolor abdominal es importante hacer buena historia clínica, ¿no? Y lo más importante en la historia clínica es buena anamnesis, ¿no? Y sobre todo es buen relato, buena identificación de síntomas, buen relato, historia de la enfermedad, ¿no? El relato cronológico, cómo se ha producido la enfermedad, qué síntomas más, a qué hora, todo eso, ¿no? Y otros síntomas asociados al dolor abdominal. Detallando todos los síntomas de la forma más completa y clara, ya tienes mucha idea de qué puede ser, ¿no? Luego el examen físico compruebas, ¿no? A ver, un examen completo y ya haces tu impresión diagnóstica, ¿no? El dolor abdominal, probablemente esto, probablemente esto. Y pides los exámenes respectivos. Exámenes de sangre, hemograma, proteína secretiva, son importantes para descartar enfermedades inflamatorias, ¿no? Como apendicitis aguda. Si son mujeres, bueno, examen de orina también, ¿no? A veces ellas tienen más infecciones urinarias, o prueba de embarazo, también realmente depende de un embarazo ectópico, si hay un dolor abdominal en cosas celíacas. Entonces, ante un dolor abdominal agudo, siempre hay que pensar en varias posibilidades, ¿no? En mente. Eso no hay que decirle al paciente, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Puedes tener esto? ¿Puedes tener esto? No, eso es para ti. Tú finalmente, a él solo le dices, bueno, una posibilidad importante, ¿no? Pero el resto estás pensando y lo estás descartando, ¿no?
no hay que decir al paciente muchos diagnósticos, ¿no? Porque si no va a desconfiar luego, ¿no? Creo que no sabe muy bien lo que puede decir, ¿no? Entonces, como se dice, la posibilidad más frecuente, ¿no? Y después tú sigues manejando otras posibilidades. Bueno, el análisis se considera la edad siempre, porque las edades, cada edad, cada grupo etario tiene cierta predilección de enfermedades, ¿no? Epidemiologías diferentes. El género, sexo igual, ¿no? Las mujeres y los varones tienen enfermedades más o menos diferentes, ¿no? Antecedentes personales, quirúrgicos, antecedentes, consumo de medicamentos, por ejemplo. Por ahí, si es mujer, retraso menstrual siempre es importante, antecedentes operatorios, etc. Y bueno, el relato de la enfermedad, ¿no? En la anamnesis, características del dolor, a qué hora inició, cómo empezó, cómo es el dolor, aumenta, baja, desaparece, todo eso, ¿no? Tipo del dolor, etc. Intensidad, la intensidad se evalúa siempre preguntando del 1 al 10, ¿no? Para ver si es leve, moderado o intenso, ¿no? Cronología del dolor, factores que alivian o agravan el dolor. Hay algunos dolores que empeoran con la comida, ¿no? Cuando empeoran con la comida, frecuentemente están asociados a problemas abdominales, ¿no? O cuando el dolor abdominal está asociado a que ya no quiere comer, no tiene ganas de comer, se le ha quitado el apetito, eso significa frecuentemente enfermedad abdominal. En cambio, hay dolores abdominales donde el paciente dice que está comiendo, no está comiendo bien, le duele, ¿no? Pero está comiendo bien. Eso aleja la posibilidad de problema abdominal. Más probablemente podría ser de repente algo muscular, algo de nervios. Pero de abdomen, cuando hay problema abdominal, siempre hay problemas en la ingesta. No quiere comer, o hay vómitos, etc., ¿no? O le duele cuando come. Síntomas asociados. Los patrones de dolor abdominal, ¿no? Hay varios patrones, ¿no? Pueden ser dolores que progresivamente aumentan de intensidad, o dolores como los cólicos, aumentan, luego van desapareciendo, aumentan así, ¿no? O dolores que tienen una curva como de campana, ¿no? Ascienden hasta un acné y luego van bajando, ¿no? Síntomas acompañantes de dolor abdominal: las náuseas, los vómitos, la hiporexia, anorexia son síntomas asociados a enfermedades abdominales. No hay que olvidarse de eso. Si no hay eso, se aleja la posibilidad de enfermedades abdominales y hay que pensar en otras enfermedades, ¿no? ¿Ya? También los cambios defecatorios, ¿no? O los problemas para defecar, para botar gases, están asociados a problemas interabdominales. Si no hay eso, hay que alejarse, ¿no? De esas posibilidades. Bueno. Si hay fiebre junto con dolor abdominal, obviamente hay un proceso inflamatorio, ¿no? Infeccioso, inflamatorio. Hay ciertas características que nos indican, nos hacen pensar que el dolor abdominal de un paciente es un dolor de una enfermedad grave, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el dolor abdominal en un paciente de la tercera edad, más de 60 años, agudo, frecuentemente son problemas graves, ¿no? Son problemas graves, porque los pacientes de edad de por sí casi no, digamos, la percepción del dolor es bajo, ¿no? Y si ellos no perciben, digamos, tanto dolor, tienen un dolor fuerte,
debe ser algo grave, ¿no? A diferencia de un jovencito que ahora de repente no. Inmunodeprimido, bueno, por su estado de inmunodepresión, enfermedades o antecedentes de alcoholismo crónico, asociado a dolor abdominal, obviamente debe de pensar algo grave, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, antecedentes de enfermedades cardiovasculares y dolor abdominal debe hacerte pensar, ¿no? Puede ser un infarto o algo grave, ¿no? Otras enfermedades mayores, ¿no? Cánceres, etcétera, etcétera. Cirugías previas, ¿no? O recientes también. Embarazos tempranos también, ¿no? El embarazo tópico. Las características del dolor, un dolor agudo de máxima intensidad, bueno, es muy intenso también, ¿no? 10 sobre 10, claro. De inicio súbito también, ¿no? Dolor abdominal, luego vómito, posteriormente, bueno, hemos dicho, ¿no? Abdominal. Dolor abdominal constante, de menos de 2 días de duración, o sea, más de 24 horas de duración. Un dolor abdominal que dura más de 24 horas ya es delicado, ¿no? Debe ser algo serio, una complicación, como por ejemplo los dolores de la vesícula, ¿no? Cuando duele más de 24 horas es un dolor ya complicado, puede ser colecistitis, coledocolitiasis, pancreatitis, pero antes de las 24 horas, bueno, todavía, ¿no? No creo, pero ya si viene segunda vez al día siguiente con dolor abdominal, ya sabes que tiene cálculo en la vesícula, y ya debes de pensar que ya está complicado el problema. Y los hallazgos del examen físico: abdomen en tabla, abdomen rígido, defensa involuntaria. Son signos de abdomen agudo quirúrgico, de compromiso peritoneal, de irritación peritoneal, ¿no? De abdomen quirúrgico. Si es que hay hipotensión, taquicardia, como hay razón, ¿no? Eso es una situación catastrófica ya. Peor si alteración del estado mental, luego del dolor abdominal, igual, ¿no? Son signos de alarma. El examen físico, bueno, ya saben. Inspección, ocultación, palpación, percusión, palpación, ¿no? Signo de Bloomberg, es el rebote, nos indica reacción peritoneal. Roth-McBurney, reacción peritoneal en fosa ilíaca derecha, característico de apendicitis. Y el Murphy, característico de vesícula, ¿no? Colecistitis aguda. Signo de Robson, dolor en fosa ilíaca izquierda, dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir fosa ilíaca izquierda. Recordando, cuadrantes abdominales o los sectores abdominales, 9 regiones abdominales o 4 cuadrantes. En la palpación superficial se puede notar contractura de músculos, ¿no? Superficialmente, ¿no? No así, sino con toda la palma, ¿no? Hay pacientes que tienen a veces con dolor abdominal, ya crónico, son un dolor abdominal crónico en fosa ilíaca derecha. Bueno, dicen, por ejemplo, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho. Ellos vienen, ¿no? Tengo algo en el hígado, se tiene. Dentro de todo no hay nada. O algunos podrían venir, ¿no? Tiene un cálculo en la vesícula y con dolor abdominal crónico. No hay que echarle la culpa a la vesícula, ¿no?
la vesícula es asintomático frecuentemente. En dolores abdominales crónicos hay que hacer el examen de la pared abdominal en forma tangencial, ¿no? Para ver si el músculo es el que está adolorido, ¿no? Hay puntos a nivel intramuscular en la pared abdominal que están dolorosos. Si hay dolor a la palpación, a la compresión tangencial por los dedos, eso indica, ¿no?, que puede ser más de la pared abdominal, más que un problema abdominal propiamente. Bueno, signo de Murphy. Debajo del reborde costal derecho, ¿no?, la ubicación de la vesícula, con los dedos apuntando hacia el hombro, se va ascendiendo, y la interrupción de la respiración cuando palpamos la vesícula indica un dolor de la vesícula inflamada, ¿no? Punto en el borde, repitiendo. Rossi. Bueno, sí me la felicito seguro. Vale, sí me da en el tiempo. Los exámenes auxiliares se piden en relación a la sospecha del diagnóstico inicial, ¿no? Si es un dolor abdominal agudo en epigástrico intenso, con irradiación de la región lumbar, lo primero que tienes que pedir es amilasa, lipasa, hemograma, proteína selectiva, hay que descartar apendicitis, ¿no? Si el dolor abdominal empezó en epigástrico, pero luego de unas horas está abajo y va a haber más burne, tienes que pedir también hemograma, proteína selectiva, por ahí examen de orina, para ver si hay inflamación, ¿no? Si hay inflamación, bueno, hay que sospechar apendicitis. Los exámenes auxiliares, ¿no? La radiografía de abdomen de pie se pide cuando hay sospecha de perforación de víscera hueca, ¿no? Un abdomen agudo intenso, asociado a taquicardia, taquipnea, sudoración. El paciente luce bien adolorido, ¿no?, bien ansioso y, bueno, con alteraciones de funciones vitales, podría ser una perforación de víscera hueca, ¿no? Pide radiografía. La ecografía puedes pedir cuando encuentras el Murphy, ¿no? Murphy clínico, ahí a ver una ecografía. O, bueno, secundariamente, cuando hay un dolor abdominal agudo, la amilasa, lipasa es negativo, podrías pedir una ecografía inicial, ¿no?, junto con pruebas hepáticas, cuando es un dolor epigástrico, ¿no? En epigástrico, con amilasa, lipasa normales, pides una ecografía para ver dilatación del colédoco, si hay dilatación o no, perfil hepático, si hay alteración o no. Si hay alteración, puedes pensar en colédoco litiasis, ¿no?, si el dolor es persistente. Por ahí, si no ayuda, la ecografía es tomografía, ¿no? Si hay sospecha de colédoco litiasis, no se confirma en ecografía, resonancia, ¿no? Por ahí se puede pedir otros exámenes. Si son ancianos con dolor abdominal en epigastrio, por ahí de repente bradicardia, podría ser un infarto agudo de cara diafragmática, el electrocardiograma, ¿no? Si es diabético, hipertenso, dolor con náuseas, con bradicardia, el electrocardiograma sí o sí. Acá está el signo de una radiografía de tórax, de abdomen del pie, la parte del abdomen. Se ve aire debajo del diafragma, ¿no? Esta línea curva es el diafragma. Debajo del diafragma hay aire, ¿no? Signo de perforación de víscera hueca.
está realmente pides cuando es un dolor abdominal intenso, hay taquicardia, sudoración, o esas manifestaciones. Si no hay eso, si solo dolor abdominal, su frecuencia cardíaca está en 80, bueno, podrías pedir, ¿no? Pero probablemente no se encuentre nada, ¿no? Si hay perforación de víscera hueca, tiene que elevarse la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí o sí. Raro es que la frecuencia cardíaca esté baja, a no ser de que esté tomando un beta bloqueador, ¿no? Eso sí. Beta bloqueador si estás tomando beta bloqueador, si la taquicardia que normalmente debe de haber se controla por beta bloqueador, ¿no? Y está normal, digamos, sí, ¿no? Pero si encuentras el dolor aumentado ahí, pide normal, ¿no? La radiografía del abdomen simple, donde se observa niveles hidroaéreos en dilatación de asas intestinales delgadas, ¿no? Nos indica un problema obstructivo intestinal, niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles de líquido y aire. El negro es aire, ¿no? Líquido es el blanco. Signo de obstrucción intestinal. De obstrucción baja, dilatación de colon. Una ecografía abdominal que nos ayuda a confirmar la colecistitis aguda. La colecistitis aguda por ecografía se confirma cuando hay edema de la pared vesicular, ¿no? Engrosamiento y edema, ¿no? El edema es la línea blanca que está en el medio de la pared de la vesícula. La línea negra, mejor dicho, línea negra. La tomografía cuando, bueno, una pancreatitis, absceso hepático, que también causa el dolor abdominal y además fiebre, ¿no? Fiebre. La pancreatitis se diagnostica como amilasa lipasa, siempre. La tomografía se hace a las 72 horas, no al inicio. La colecistitis se puede diagnosticar fácilmente con una ecografía y con el examen físico. Bueno, creo que ya esto es puro tratamiento. Ya. Para salir. Acá está la otra diapositiva. Ya. Ahora, el otro problema. El otro tema que vamos a hablar es de náuseas y vómitos, ¿no? El síndrome médico, a veces lo llamábamos al inicio náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos son una manifestación, es un síntoma general, ¿no? No es exclusivo de enfermedades digestivas. Náuseas y vómitos hay por enfermedades digestivas, pero no es exclusivo, ¿no? Hay náuseas y vómitos por problemas cerebrales, náuseas y vómitos por intoxicaciones, por ejemplo, por ingesta de carbamatos, de insecticidas, etc. También vas a tener náuseas y vómitos intensos, ¿no? Con diarrea, etc. Náuseas y vómitos. Bueno, las náuseas son los deseos de vomitar, ¿no? Las ganas de vomitar. Y los vómitos son la expulsión violenta de contenido gastrointestinal, ¿no? Precedida de las náuseas, habitualmente. A veces solo hay náuseas y a veces acompañado de los vómitos. Conceptos, ¿no? Náuseas, deseo de vomitar, el vómito, la expulsión de contenido gastrointestinal abrupto. Hay que diferenciar de la regurgitación, ¿no? Regurgitación es regreso de alimentos de
el estómago, pero sin esfuerzo, ¿no? Regresa sin esfuerzo, sale, sin esfuerzo, sin contracción, sale, sin náusea, sale nomás. Arcada, movimiento respiratorio rítmico que precede al vómito, ¿no? Rumiación es cuando mastica, ¿no? El contenido que se ha regurgitado. Estímulo del reflejo nauseoso. Las náuseas, los deseos de vomitar se producen por varias causas, ¿no? Las causas son diferentes órganos, no solamente digestivos. En las gestantes, por ejemplo, las embarazadas tienen náuseas por oler algo intenso, les da náuseas, ¿no? O porque tienen algún pensamiento, alguna comida, puede darle náuseas. Por eso, en las gestantes de las primeras semanas. Enfermedades intestinales, obstrucción intestinal, síndromes pilóricos obviamente van a tener náuseas, vómitos. Enfermedades que producen alteración vascular en el intestino, isquemias intestinales, también pueden generar náuseas, vómitos. Trastornos del oído interno que alteran el nervio auditivo, pueden generar, y sobre todo que alteran la zona del laberinto, ¿no? Del oído interno, van a generar mareos, náuseas, vómitos, ¿no? Y alteración del oído, ¿no? Los problemas del oído interno, para pensar en que es oído interno, no solamente tiene que haber náuseas y vómitos o alteración de la marcha o inestabilidad para la marcha, también debe de haber alteración de la audición, ¿no? Porque puede haber también náuseas, vómitos por problemas centrales, ¿no? Por problemas de cerebelo, etc. Podría haber también irritantes gástricos, medicamentos, fármacos, alcohol, etc. También pueden ser estímulos de náuseas. Infecciones intestinales, ¿no? Como ya son las infecciones, la presencia de bacterias, toxinas bacterianas, también generan estímulos. Del reflejo nauseoso. Las náuseas en realidad es un parte de un reflejo nervioso, ¿no? Donde, bueno, las náuseas, vómitos, es un reflejo que inicia por un estímulo a nivel de cualquier órgano, ¿no? Puede ser a nivel del oído, y a nivel abdominal en este caso. Inicia por, digamos, la presencia de una toxina, una bacteria, una inflamación, una úlcera, digamos. Eso, ahí se produce un estímulo quimioreceptor. Este estímulo estimula una vía aferente nerviosa. La vía aferente nerviosa lleva este estímulo químico, físico, lo lleva hasta la zona, el centro del vómito, en el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hay dos centros del vómito. Uno es un centro que recibe los estímulos aferentes, los estímulos químicos, ¿no?
recibe y lo procesa, este estímulo de náuseas, lo procesa como, dando una respuesta a través del otro centro, ¿no? Que es el centro efector, que es el centro del vómito. Y ese centro del vómito se encarga de desencadenar, ¿no?, los cambios que generan el vómito, que es la contracción de músculos abdominales, alteración, digamos, alteración del vaciamiento, que se llama, de la motilidad intestinal, cierre de la epiglotis. Todos esos cambios antes del vómito se concentran en ese centro del vómito, ¿no?, en el bulbo raquídeo. Luego de haberse estimulado el centro de la náusea. ¿Ya? La zona quimioreceptora, el otro es el centro del vómito, que seguramente harán en neurología más en detalle. ¿Ya? Entonces hay un estímulo inicial que estimula una vía aferente, va al bulbo, al centro de la náusea, la zona quimioreceptora, y de allí se articula con el centro del vómito y se articula la respuesta efectora motora, ¿no?, de contracción, de relajación de los músculos y expulsión violenta del contenido gastrointestinal. Para que se produzca todo este reflejo de náusea y vómito, para que se trasladen estos estímulos nauseosos y se produzca la respuesta efectora del vómito, participan una serie de neurotransmisores, ¿no?, tanto a nivel periférico como a nivel central. Participan receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos están en vías colinérgicas, ¿no?, habitualmente. M1. Receptores histaminérgicos H1, por ejemplo, en el oído. Receptores 5-HT3 serotoninérgicos a nivel intestinal. Esos receptores se estimulan, ¿no? Receptores en la zona postrema del vómito. En esta zona del centro del vómito, a nivel del bulbo raquídeo, del tallo cerebral, hay varios receptores, ¿no?, en esa zona postrema. Serotoninérgicos, muscarínicos, histaminérgicos, dopaminérgicos también, ¿no? Y otros receptores más. Incluso receptores cannabinoides, ¿no?, CB1 a nivel cortical, que de alguna manera pueden interaccionar, ¿no?, para interactuar, para atenuar o para facilitar el vómito. Bueno, fisiopatológicamente, para que se produzca el vómito, bueno, tiene que haber un estímulo, ¿no?, a nivel abdominal, que viaja hasta la zona quimioreceptora, luego se conecta con el centro del vómito, y este ya se encarga de los cambios efectores musculares, ¿no?, la respuesta del vómito. ¿Cuáles son los cambios que se producen? Por ejemplo, uno de los primeros cambios es el aumento de la presión interabdominal, contracción del diafragma, contracción de músculos abdominales. Eso aumenta la presión abdominal y sirve para que el contenido gastrointestinal salga afuera, ¿no? Porque, bueno, se procesa como que algo extraño. Cuando hay algo abdominal, digamos, cuando hay una infección intestinal, el centro del vómito es un mecanismo de defensa, ¿no? Ha considerado que acá hay un daño en el intestino y que tiene que expulsarlo. Entonces,
Esa es la respuesta, ¿no? Para tratar de expulsarlo a través del vómito. Bueno, aumento de la presión intratorácica también. Relajación del fondo gástrico y del esfínter gastroesofágico para permitir luego la salida, ¿no? Y la facilitación del antiperistaltismo, ¿no? Movimientos antiperistálticos, que normalmente no suceden, ¿no? Fisiológicamente. Movimientos antiperistálticos se instalan para que se mueva hacia el estómago y luego para que se salga todo, ¿no? Y para que no haya aspiración, el cuerpo se protege, ¿no? Eleva el paladar y cierra la glotis, ¿no? Si no, te podrías aspirar, ¿no? Y todo ese proceso, esos cambios, se producen en forma automática, ¿no? Ordenados por el centro del vómito del tallo cerebral, ¿no? Automático. Es un reflejo, ¿no? No es el vómito. Bueno, ahí se ve, ¿no? El regreso de alimentos del intestino hacia el estómago y hacia afuera. Mucha gente piensa, ¿no? He tenido, o mi familiar ha tenido vómitos biliosos y ellos consideran, ¿no? Si es bilioso, debe estar mal del hígado o de la bilis. Eso no es cierto. El vómito bilioso solamente significa que ya no hay nada más, o sea, significa que el estómago está vacío, está libre. Y como la bilis sale de tiempo en tiempo, pues hay bilis en el intestino, ¿no? Y eso está saliendo. No tiene nada que ver con el origen del vómito, ¿verdad? Eso es un mito a veces que mucha gente cree, ¿no? Vómito bilioso, está mal del hígado, ¿no? Tiene vesícula, hay que operar. No hay que hacer eso. ¿Ya? Bueno, recapitulando, el reflejo del vómito está controlado por dos zonas en el tronco encefálico o tallo cerebral, ¿no? Zona quimioreceptora que recibe el estímulo aferente y el centro de vómito que concerta la actividad motora, ¿no? Del vómito, cambios involuntarios efectores de los músculos. Hay muchas enfermedades asociadas a las náuseas y vómitos. Habíamos dicho trastornos obstructivos intestinales, gastrointestinales como obstrucción pilórica, estenosis pilórica, lo que llamamos síndrome pilórico, ¿no? En este caso, el vómito es porque la comida no tiene dónde va a salir, no hay dónde se vaya la comida, ¿no? Normalmente pasa al intestino, como no hay dónde irse, entonces tiene que regresarse, ¿no? Por donde vino la comida, tiene que salirse. Pero los problemas obstructivos intestinales, algo similar, ¿no? Si hay una obstrucción en el intestino, hay un problema para el paso de alimentos hacia el segmento distal, entonces tiene que buscar zonas de menor presión, ¿no? Para salirse. Y se sale con vómitos, ¿no? Recurrentes, obstrucción intestinal. Infecciones intestinales. Bueno, las infecciones intestinales sí son vómitos activados por inflamación, por toxinas, ¿no? Ya sea causados por virus, bacterias, parásitos o por intoxicaciones de otras causas, ¿no? Por otras sustancias, como por ejemplo sustancias insecticidas, carbatos, ya eso es
Eso está asociado a problemas de hiperestimulación a nivel del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Enfermedades inflamatorias, colecistitis, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, en algún momento cursan con vómitos, ¿no? Porque hay procesos, los procesos inflamatorios en estos órganos van a estimular a través de receptores muscarínicos u otros, estos receptores que llevan el impulso nervioso hacia el centro del vómito, ¿no? Y luego se va a orquestar la respuesta del vómito mismo. Disfunciones sensitivas motoras, gastroparesias, diabéticos, pseudoobstrucción intestinal en postrados crónicos o enfermedades neurológicas graves, dispepsias. Aunque la dispepsia habitualmente no debe cursar con náuseas y vómitos, ¿no? Es raro que una dispepsia curse con náuseas y vómitos. Es raro. Pero podría haber eventualmente. ERG, también como náuseas y vómitos, náuseas con vómitos, es raro también, ¿no? Hay también otros trastornos fisiológicos como náuseas idiopáticas, crónicas, ¿no? Síndrome del vómito cíclico, también, ¿no? Y hay enfermedades mentales, ¿no? Trastornos psiquiátricos, por ejemplo, como una bulimia nerviosa, que cursa también un vómito. Post-radioterapia abdominal, muchas causas que explican más el vómito. Enfermedades cardiovasculares también, ¿no? El infarto agudo del miocardio no solo puede cursar con dolor abdominal, también con náuseas y vómitos, ¿no? Sobre todo los que afectan la cara diafragmática y afectan al nervio vago, ¿no? El nervio vago puede estar comprometido y el nervio vago es parte del sistema nervioso, lleva información del sistema parasimpático, ¿no? Por ahí, por esa vía. Enfermedad del oído interno, del laberinto, sinusosis, etc. Trastornos intracerebrales, tumores cerebrales, etc. En este caso, hipertensión endocraniana, ¿no? La hipertensión endocraniana va a producir vómitos explosivos, ¿no? Explosivos. Bueno, trastornos psiquiátricos, ya hemos dicho, vómitos postoperatorios, sobre todo asociados a ilio, ¿no? Ilio, o sea, a parálisis intestinal postoperatoria asociada a medicación o a manipulación del intestino. Hay vómitos, ¿no? Postoperatorios. Trastornos endocrinos cursan también con vómitos. Desde el embarazo, ¿no? Que es un estado fisiológico de la mujer. En el primer trimestre del embarazo es frecuente un estado de hiperemesis, ¿no? Fisiológico, hiperemesis. Pero ya cuando es exagerado el vómito ya se llama una enfermedad, ¿no? Enfermedades como uremia, la enfermedad renal crónica con acumulación en la sangre de productos nitrogenados en niveles muy elevados, eso es uremia. Que también produce dolor abdominal, ¿no? Cetoacidosis también produce dolor abdominal y vómitos además. O sea, recordarse, ¿no? Enfermedades que no tienen nada que ver con el tubo digestivo, pero causan dolor y causan náuseas y vómitos. Hay que recordarse, eso es fundamental. A veces creen, no, náuseas, vómitos, dolor, gastritis. No. Está haciendo una cetoacidosis diabética. Peor si bebes las cosas secas, su aliento de repente a manzanas. Peor todavía. ¿No? Enfermedades de la tiroides, paratiroides,
también, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, pueden cruzar con vómito. La enfermedad de la suprarrenal también, ¿no? Insuficiencia suprarrenal aguda o crónica. También. Farmacológicos, sobre todo quimioterápicos, antineoplásicos, son efectos adversos comunes de estos medicamentos, ¿no? Náuseas, vómitos, post-quimioterapia. Antibióticos también, ¿no? Los antibióticos pueden estimular el centro del vómito. Medicamentos antiarrítmicos, digitálicos, etc. Hipoglicemiantes, etc. Anticonceptivos, etc. Toxinas, intoxicación alcohólica, picadura de insectos, también, ¿no? De arácnidos, pueden usar los náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con vómito, no debemos de pensar que esto es digestivo, ¿no? Hay que analizar todo el contexto, hay que hacer una historia completa, evaluar antecedentes de fármacos. Si es mujer, sí o sí, preguntar la fecha de última regla, sí o sí. Eso no debe faltar. Hay algunas características que nos hacen pensar en ciertos problemas más que en otros, ¿no? Por ejemplo, vómito en la mañana es frecuente en el embarazo, ¿no? O en la hiperazoemia, en urémicos o en gastritis alcohólica, ¿no? El tipo de vómito fecaloideo, bueno, obstrucción intestinal, ¿no? Vómito explosivo, que ya, digamos, las náuseas son mínimas, o sea, digamos, este arco reflejo, no, el vómito es más rápido, ¿no? Y la náusea casi es imperceptible, por eso es vómito rápidamente se presenta, sin casi náusea. Es un vómito explosivo, ¿no? Asociado a hipertensión intracraneana. Vómitos postprandiales, psicógenos a veces, o también problemas de úlceras, o también problemas de síndrome pilóricos, obstrucciones intestinales, duodenales también. Los vómitos que no mejoran el dolor abdominal, asociados a pancreatitis, colecistitis, ¿no? El vómito que mejora el dolor abdominal habitualmente está asociado a obstrucciones intestinales, ¿no? Ya. El vómito bilioso hay que olvidarse que es por problema de la bilis, ¿no? El vómito alimentario, bueno, si es alimentario sin mucha digestión, casi entero, hay que pensar síndrome pilórico o divertículo de Sanger, por ejemplo, o acalasia, obstrucción del esófago. Si hay alivio del dolor abdominal, obstrucción intestinal o úlcera péptica. Si el dolor abdominal está asociado a una baja de peso, desnutrición, obstrucción intestinal es una buena posibilidad, o neoplasia gástrica, neoplasia intestinal, ¿no? Si el vómito está asociado a fiebre, una inflamación, respuesta inflamatoria sistémica. Si además está asociado a diarrea, el diagnóstico está cantado, ¿no? Es una gastroenteritis infecciosa. No tiene que hacer nada más, ¿no? Bueno, a lo mucho podría descartar también algún problema de intoxicación, órganos fosforados, por ahí también descartar cetoacidosis y náuseas, vómitos también, ¿no? Problemas generales. La cefalea. Bueno, si hay cefalea, tienes que pensar, puede haber algo en el cerebro, ¿no? Si hay cefalea y vómito, si es explosivo, por buena razón, hay que pensar que alguna enfermedad hay en el cerebro. Si hay vómitos asociados a vértigo, tinnitus, hipoacusia, ya es seguro que es un problema de oído interno, ¿no? No hay nada que hacer. Ya tienes todos los síntomas que nos dicen que es de oído interno.
Si el vómito está asociado a saciedad precoz, podría ser gastroparesia diabética, podría ser también un cáncer, ¿no? También. No podría ser solamente, bueno, pero si hay mucho vómito con saciedad precoz, es algo ya malo, ¿no? Es un signo de alarma. Complicaciones. Este síndrome de vómito puede favorecer varias complicaciones, ¿no? Uno de ellos es la expulsión frecuente de ácido clorhídrico, hace de que pierdas ácido clorhídrico, ¿no? Y puedas tener por esta pérdida de ácido clorhídrico de forma frecuente un trastorno del medio interno, ¿no? Que se llama alcalosis metabólica. Pierdes ácido, que te da alcalosis, ¿no? Hipocalemia. Al inicio, ¿no? Al inicio, sobre todo, alcalosis metabólica. Ahora, los vómitos, eventualmente, si es que no tienes un estado mental adecuado, puedes aspirarte, ¿no? Y darte una neumonía, neumonitis aspirativa. Mucho vómito también puede generar caries dental, ¿no? Puede generarte estados de desnutrición, ¿no? Cuando vomitas mucho. Más de 5 días, 7 días con vómito ya es un signo de alarma, ¿no? Es un signo de mucha preocupación, ¿no? Que amerita incluso hacer endoscopias, ¿no? Si más de 5 o 7 días vómito y no mejora. Deshidratación, ¿no? Se pierde líquidos, se pierde líquido gástrico, no comes, vas a estar deshidratado. Eventualmente, por el vómito puede haber desgarro, por el esfuerzo, de la contracción del músculo y de la salida brusca, y la contracción brusca de los músculos en el estómago, puede haber desgarro del epitelio gastroesofágico, ¿no? Lo que se llama el síndrome de Mayo-Weiss, que puede generar hematemesis, hemorragia digestiva. Y eventualmente puede haber también una ruptura del esófago, ¿no? Llamado síndrome de Borja. ¿Ya? Esas son las complicaciones frecuentes de los vómitos en general. Y nada más. ¿Alguna pregunta de los dos temas? Y desapareció. Doctor, entre colelitiasis y dispepsia funcional, ¿cuál es el que produce menos vómitos? Colelitiasis y dispepsia funcional. En realidad, los cálculos no tienen por qué producir. Los cálculos de la vesícula son asintomáticos, ¿no? Si solo cálculos no producen muchos síntomas. Y menos vómito, ¿no? Es raro. Vómito puede haber en colecistitis aguda, colelitiasis, ahí puede haber. Pero cálculos solamente de la vesícula es casi imposible que produzca vómito, ¿no? De ninguna manera. Cálculo de la vesícula no produce, ¿no? La dispepsia es más raro, ¿no? Podría producir eventualmente si es que estás, bueno, por ahí con un estado emocional alterado, podría producir, ¿no? Pero igual es raro, ¿no? Pero cálculos sí, no tengo por qué producir. Porque solo cálculo no es una enfermedad sintomática. Enfermedades sintomáticas de la vesícula cuando se inflama, ¿no? O se complica con colelitiasis o se inflama la vesícula, eso ya es colecistitis aguda, pancreatitis, ya es una complicación. ¿Alguna otra pregunta?
las náuseas y vómitos son síntomas asociados, ¿no?, a otros problemas como el dolor abdominal, como diarreas. No requieren ningún examen, ¿no? Bueno, directamente para ver las náuseas, ¿no? Solo evaluar los otros síntomas y hacer un examen físico, evaluar bien, ¿no?, todo el contexto de las náuseas y vómitos, para hacer el diagnóstico adecuado por qué se ha producido náuseas y vómitos. Bueno, chicos, eso es todo.